Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Gracias por acompañarnos semanalmente en la emisión de nuestro programa. Hoy nuevamente nos acompaña una invitada que ya estuvo con nosotros en programas anteriores trayéndonos información súper valiosa para toda la familia, y esta vez vamos a hablar acerca de los bebés. Así que vamos a darle la bienvenida a Lina Suárez. Ella es docente, fisioterapeuta y, como ya se los había mencionado en el programa anterior, es la coordinadora de la especialización de fisioterapia en neurorehabilitación de la Universidad María Cano. Así que, Lina, qué rico que estés nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, yo encantada de poder estar acá. Bueno, Lina, hoy el tema es la identificación del riesgo neurológico en los bebés, así que también es bien interesante porque cuando hablamos de riesgo neurológico muchas familias ni siquiera saben a qué estamos haciendo referencia, así que sería muy chévere que nos contaras qué significa riesgo neurológico en un bebé. Bueno, para empezar, entender de qué se trata esto del riesgo neurológico es entender que el bebé en esa etapa tan frágil que está de su vida está en pleno desarrollo, en el pleno desarrollo de todas sus capacidades. ¿Qué capacidades se asocian a la función neurológica? La cognición, el movimiento, la comunicación, básicamente lo que le va a permitir en la vida futura ser independiente o funcionar normalmente en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de riesgo neurológico, hablamos de cualquier condición o cualquier situación que afecte el sistema nervioso, principalmente el cerebro del bebé. Bueno, como estamos hablando de bebés y estamos hablando como de identificar los riesgos en los bebés, yo creo que eso se hace en los primeros días de nacido, pero ¿qué tan importante o qué tanto afecta la salud de la madre, o sea, la salud gestacional de esa madre para que ese bebé tenga buenas condiciones de vida y sobre todo a nivel neurológico? Bueno, fundamental entender que la salud de los bebés está completamente relacionada a una estrecha relación con lo que pasa con las mamás. Es decir, lo que pasa con las mamás desde la etapa gestacional e incluso los primeros meses de vida es lo que va a pasar con ellas. Entonces uno siempre en salud, como profesionales de la salud, hablamos de la salud materno-infantil, por eso mismo, porque es una relación súper estrecha. Entonces, en relación al riesgo neurológico, cuando ponemos la mirada sobre la mamá, en el periodo de gestación, hay varias cosas que nos deben llevar a hacer seguimiento a esas situaciones. Varias cosas que pueden pasar con la mamá que nos deben llevar a hacer seguimiento. Como que, por ejemplo, que la mamá en la etapa gestacional haya sufrido alguna enfermedad, alguna enfermedad que la haya llevado a estar hospitalizada, haber recibido medicamentos o tratamientos en periodo hospitalario, es decir, que estuvo allí hospitalizada y le tuvieron que aplicar algún medicamento. Es normal a veces que pasen infecciones respiratorias o infecciones geniturinarias. Esa situación nos debe llevar a que luego, cuando nazca ese bebé, hay que hacerle seguimiento. Otra cosa con la salud de la mamá es el tema de que haya estado expuesta a alguna situación, digamos, de orden toxicológico, por ejemplo, que sea fumadora o antecedentes de tabaquismo, ¿cierto? Que consuma alguna sustancia, por ejemplo, como licor o sustancias psicoactivas. Esas mamás y esos bebés están en muchísimo riesgo con el desarrollo del sistema nervioso o del cerebro como tal, pues. Sí, es cierto. Lina, bueno, ya nos decías que cuando la mamá tiene estas alteraciones de salud en la edad gestacional, ¿cierto? Hay que hacerle un seguimiento a los bebés. Ese seguimiento, ¿cómo se realiza? ¿Durante qué periodo de tiempo? ¿Y cómo es el control pediátrico que se debe hacer ahí o la intervención con el pediatra? Ok, bueno, la idea es que cuando una mamá está desde el periodo gestacional, o sea, desde que está embarazada, siempre esté en sus controles, ¿cierto? Y eso se hace en los primeros niveles de atención en salud. Estamos hablando del centro de salud y de los hospitales de primer nivel. Es decir, que la idea es que las poblaciones, o sea, en nuestro país tenemos una cobertura aproximada del 86% de las madres gestantes en lo que es crecimiento y desarrollo y el seguimiento pues al embarazo como tal, ¿cierto? Desde ahí empieza el seguimiento. Y ya los bebés, pues puede haber dos situaciones. Una, que el bebé haya tenido que estar hospitalizado por algo y pues el seguimiento empezará desde ahí con especialistas, un pediatra,
incluso fisioterapia podría estar allí también. Los programas Madre Canguro, por ejemplo, en el caso de los niños prematuros, son escenarios donde se hace este tipo de seguimiento. O si el niño nació sano, sin ningún problema, un parto normal o unos primeros meses de vida normal, pues el tema de crecimiento y desarrollo, que es el primer año de vida, que se hace también en los centros de salud y en los hospitales de primer nivel. Esos son los escenarios donde vamos a poder identificar y consultar por estas señales de alarma. Bueno, cuando hablamos del desarrollo de vida de los niños, ahí nos podemos dar cuenta de muchos signos de alarma que nos pueden indicar que nuestros niños o nuestros bebés tienen algún riesgo o algún factor neurológico, ¿cierto? ¿Cuáles son esos factores de riesgos neurológicos que más se presentan, Lina, en los niños menores de 1 año? Bueno, entonces yo creo que podemos dividirlos como en 2 periodos primordiales. Uno es en el momento del parto, que haya sucedido algo. Por ejemplo, que el parto haya sido complicado, que haya tenido que hacer una cesárea de urgencias, que el niño haya tenido que estar hospitalizado incluso en una unidad de cuidado intensivo o haber estado en incubadora algún tiempo. Estas situaciones ya, por ende, nos llevan a pensar que puede haber riesgo neurológico, ¿sí? Esa puede ser una situación. O la otra es ya en el periodo de desarrollo, es decir, el niño nació a término, no fue prematuro, sino que tuvo un parto normal y está normal en su casa, pero también allí en el proceso de desarrollo podemos identificar muchas cosas. Entonces creo que lo que hay que tener claro es qué cosas son normales y qué cosas no son normales que podamos identificar en nuestros bebés. Entonces empecemos por eso. Empecemos por ahí, así es. Quisiera puntualizar cositas claves que para todos sea fácil de recordar de las cosas que son normales en el desarrollo y las cosas que no. Entonces vamos a empezar a hablar de algo que los profesionales llamamos hitos del desarrollo, es decir, ese momento de logro en el que el niño nos está mostrando que su desarrollo está yendo bien, ¿cierto? A nivel psicomotriz sobre todo. Entonces lo normal es que el bebé el primer mes, los 3 primeros meses de vida, debe mostrar que tiene control de su cabecita. Eso es lo normal. Control cefálico. Control cefálico, es decir, que yo, por ejemplo, cuando lo pongo boca abajo, él es capaz de levantar la cabeza, sostenerlo algunos segundos, o levantar la cabeza y girarlo y acomodarse, o cuando lo tengo cargado sentadito, es capaz de mantener la cabeza derechita por varios segundos. Eso es lo normal y eso es lo que debería ocurrir en esos primeros meses de vida. Ya más o menos al 4.º mes los niños empiezan a explorar el mundo con sus manos. La fase oral. En la que ya esas manitos son capaces de venir y coger cosas acá en el centro. Entonces ahí ya empiezan, por ejemplo, a coger el tetero, por eso los juguetes que pone uno sobre la cuna, que no me acuerdo en este momento el nombre, gimnasios, sí. Estas cositas que hacen que ellos vengan y usen las 2 manos al mismo tiempo y explorar su cuerpo. Entonces ahí ya se cogen el pie, ya se cogen partes de su cuerpo. Eso es algo que llamamos el control de la línea media. Y es normal que ocurra entre el 4.º y 5.º mes, ¿sí? Eso, por ejemplo, es súper importante porque después el niño, cuando puede hacer este movimiento, pues luego va a poder alcanzar algo y eso lo va a llevar a girar, poder girar en la cama para ambos lados y poderse poner en distintas posiciones, de lado, boca abajo, volver a girar. Va a ocurrir entre el 4.º y 5.º mes. ¿Qué viene después? Poderse sentar solo. Eso es un hito fundamental. De hecho, un niño que antes de los 9 meses no ha logrado sentarse solo, hay que correr a consultar. Eso no es normal, poderse sentar solo. Normalmente se alcanza a los 6 meses de vida, pero puede alcanzarse, digamos, un poquito más tardío. Lo importante es que antes de los 9 meses, lo normal es que se pueda sentar solito. Y con sentar solito no me refiero a que yo lo puse y se quedó allí sentado, sino a que él mismo hizo todos los movimientos necesarios hasta poder llegar a estar sentado, ¿sí? Ya después de eso ya viene el poder estar de pie y espera uno normalmente que el primer año de vida o los primeros 14, 16 meses ya esté caminando, dando sus primeros pasitos. Estos son como los hitos de normalidad. Entonces, el hecho de que no se vayan alcanzando ya es
un motivo de alarma, ¿cierto? De algo está pasando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con muchas mamás a veces que son primerizas o que tienen temor de que algo pase, ¿cierto? Entonces a veces no consultamos es por temor. Muchos autores dicen es que el desarrollo es algo que puede variar mucho en los niños y muy relativo y que camina a los 2 años sigue siendo normal. Eso es real, ¿cierto? Y está bien. Sin embargo, sí hay cosas que nos deben llevar a sospechar que algo está pasando y que definitivamente no es normal, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí influye también como la forma de crianza o el estilo de vida que uno tenga con los niños, ¿cierto? Porque si tenemos en cuenta que es un niño sano, ¿cierto? Sin ningún diagnóstico, que no tiene una historia clínica pues compleja, que tuvo una gestación sana, un parto sano, pues también es entrar a mirar, o sea, que por ejemplo que a los niños los carguen todo el tiempo y que no los dejen en el suelo, en la cama o en un espacio pues seguro, obviamente, donde no se vayan a golpear o a lastimar, pues eso también influye, Lina, en que el desarrollo psicomotor pues no sea pues como al tiempo que va. El tema de la marcha también influye mucho de eso, el gateo, o sea, también hay que evaluar como las circunstancias o el entorno habitacional del niño y del cuidado. Claro, sí, por eso es que puede ser tan variable, ¿cierto? Porque pues la cultura, el entorno siempre va a estar en juego y eso lo entendemos. Sin embargo, sí quiero enumerar algunos signos de alarma que sí o sí ya me están mostrando que ya no es por el entorno o ya no es porque el niño va a su ritmo, sino que ahí sí hay que consultar. Y para que todos lo recordemos, lo voy a comentar por partes del cuerpo. Entonces, hablemos primero de la mano. La mano, que definitivamente en un neonato, por ejemplo, por favor consultemos, y es que la mano siempre esté cerrada. Niño desde que nace, los primeros días, los primeros meses, está empuñada la mano. Abre la mano y la cierra, o sea, sale, es capaz de abrirla, que uno sí observa que se mantiene más tiempo cerradita a veces, ¿cierto? Pero debe ser capaz también de abrirla. Entonces uno ve que a esta edad se cogen la cabecita, se jalan el pelito, le cogen a uno la manito y eso es lo normal, que abra y cierre la mano. Pero si esa mano siempre, todo el día está cerrada, entonces por favor consultemos porque puede estar pasando algo. Pero eso es en los neonatos. En los neonatos, así es, primeros días de vida. Incluso desde que nace ya abre la mano, eso es lo normal. Ya hablando de la mano también, ya a medida que avance y crece un poquito más, estamos hablando del niño de 3, 4, 5, 6 meses, que podemos tener allí como signo de alarma, que solo use una mano y la otra no. Todos los seres humanos tenemos una lateralidad definida, ¿cierto? Entonces tenemos predilección, por ejemplo, por la mano derecha y escribo con la derecha y me cepillo con la derecha, pero eso ocurre en la edad adulta. Un niño tan pequeño no tiene una lateralidad definida, entonces no es normal y es un signo de alarma que solo use una mano para todo, que quiera experimentar con un juguete, coger las cosas solo con una mano, eso también nos debe llevar a consultar. Pasando a otra parte del cuerpo, hablemos ahora de las piernas. En el neonato, el niño más chiquitico, no es normal que las piernas estén quietas, por ejemplo, o que estén rígidas, que siempre estén extendidas y permanezcan así todo el tiempo, no, porque ellos desde que nacen hay un movimiento normal que es el pataleo y todo el tiempo van a estar en ese ejercicio que además es necesario para su desarrollo. Y eso es lo normal, no es normal que esas piernas estén siempre extendidas o siempre flexionadas y que no se muevan en ese patrón de pataleo. O que yo cuando voy a cambiar el pañal o a moverla siento que está muy rígido ese segmento, que yo mueva esa pierna está muy rígido, eso es un signo de alarma también que nos debe llevar a consultar. Y seguimos hablando del niño más pequeño. De los neonatos, o sea, de los recién nacidos. Cuando hablamos de neonatos, hablamos de bebés recién nacidos. Lina, estamos en las manos y en los pies. Pero vamos a nuestro corte a comerciales y al regreso seguimos hablando de las partes del cuerpo que siguen. Vamos entonces a comerciales.
En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita decodificadores, televisores modernos ni especiales y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuestro corte comercial, Lina, y antes de irnos estábamos hablando como de los signos de alarmas y nos explicabas que ibas a empezar como por las partes del cuerpo. Ya habías mencionado las manos y estábamos en los pies y que no es normal que un bebé tenga rigidez en las piernitas, entonces eso es un signo de alarma. Así es, cierto, y que no se muevan esas piernas ni patalee, por ejemplo, también es un signo de alarma. Y hablemos ahora de la cabecita, que es lo normal que muy pronto, o sea, desde muy chiquitos, recién nacido, con días de nacido, ya esa cabeza tenga algo de control. Cuando él esté boca abajo, que sea capaz de sostenerla. Si yo tengo al niño boca abajo y esa cabeza cae completamente, eso me debe llevar a pensar que allí está pasando algo, porque ellos desde que nacen ya nacen con una serie de reflejos y una serie de movimientos que son propios de su cuerpo, que no los aprenden, sino que son propios de su cuerpo. Así es. Entonces eso nos debe llevar a pensar
que puede estar ocurriendo Es algo. muy natural, Lina, y ahora con el tema del parto respetado, no sé qué tan enterada estés, pues podemos evidenciar que los bebés nacen con esto, porque cuando hacen un arrastre para llegar al agarre, al pezón o al seno de la madre, pues ellos utilizan todos esos reflejos de su cuerpo que traen de manera pues como natural e innata desde que nacemos, ¿cierto? Entonces eso también es como importante. Así es, sí. Entonces, retomando, recuerden que no abra la mano, que no controle la cabeza, que no use las dos partes de su cuerpo por igual, porque no es normal que solo use una parte de su cuerpo, que no se siente antes de los 9 meses. Esos creo yo, para recordar y tener así súper presentes, debe ser motivo de consulta. Bueno, eso en el primer año de vida, ¿cierto? Por ejemplo, Lina, cuando ya hay un diagnóstico previo, o sea, antes del nacimiento, sabemos que de pronto hay como unos factores de alarma que nos pueden decir que este niño o esta niña o este bebé trae alguna condición física, genética. ¿Cómo es la intervención ahí con el tema psicomotor? Bueno, si ya hay algo que estamos estableciendo desde muy temprano, ¿cierto? Ya una condición, algo que ya se ha diagnosticado, retomo lo que hablábamos en la otra vez que estuve por acá, y es que es fundamental que el trabajo sea interdisciplinar en grupos de profesionales especializados. En el caso de los bebés, pediatra, que es lo más común, neuropediatra, neurólogo, son como el tipo de médicos que podrían estar involucrados en estos procesos o que llevarían o harían el seguimiento de este proceso. Y hablando de otros profesionales importantes, en este caso, por ejemplo, el fisioterapeuta, idealmente que sea especialista en el área neurológica o de neurodesarrollo. Otras profesiones como fonoaudiología, por ejemplo, o psicología podrían hacer apoyo también al proceso. Lina, por ejemplo, tú ahorita nos hablabas de los factores de riesgo. Ya teniendo identificados esos factores de riesgo, ¿cuáles son las patologías o los diagnósticos más comunes en los neonatos o en los menores de 1 año cuando se presentan como estas situaciones? Bueno, o sea, ¿eso qué nos quiere decir? O sea, si por ejemplo mi niño no tiene un buen control cefálico, ¿qué nos quiere decir eso? Ok, si por ejemplo chequeamos más de una situación, es decir, no abre la mano, no controla la cabeza y pasan los días y no se mueve normal o empiezo a identificar varias cosas, hay una condición que es como un término sombrilla, abarca un montón de patologías que se denomina parálisis cerebral. Esta condición tiene una relativa frecuencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque está muy relacionada al acceso a servicios y a la calidad en los servicios, por supuesto, de la salud materno-infantil. Entonces, si a esa mamá nunca se le hizo seguimiento o tuvo alguna condición, por ejemplo, hace algunos años en nuestro país tuvimos un brote de Zika. El Zika generó secuelas a nivel no solo de la salud materna, sino infantil también. Por ejemplo, nacieron algunos niños con malformaciones congénitas y que están dentro de este grupo que se llama parálisis cerebral. Es la primera cosa que uno quisiera descartar. Y también otras patologías frecuentes en la infancia, como las distrofias, por ejemplo, son creo que las más comunes que podríamos entrar a sospechar o a descartar en este caso. Bueno, y por ejemplo, entonces, digamos que es una mamá donde de pronto no tiene un servicio de salud muy amplio, ¿cierto? Y donde tengan como esos servicios integrales. ¿Qué debe hacer esa mamá inicialmente? Bueno, entonces ahí hay varias cosas para considerar, ¿cierto? Y pues nosotros, yo creo que todos somos conscientes de los problemas que tiene el sistema de salud a nivel del Estado de Colombia. Tenemos un problema de acceso, de número de profesionales especializados importante, que está concentrado, por ejemplo, en las grandes ciudades, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el camino que debe tomar una mamá que, por ejemplo, sea de una población lejana o de un municipio donde solo haya un nivel primario de atención? La idea es que la ruta siempre sería encaminarse por ese nivel de atención primario y consultar hasta que reciba respuesta, porque puede suceder que ella identificó uno de estos signos de alarma. No, es que mi niño, la cabeza se cae todo el tiempo y cuando lo cargo esa cabecita, nada, y consulto con el médico general y él dice que eso es normal, que no pasa nada. Entonces
como empoderarse de la situación y el conocimiento, y si es necesario una segunda consulta, una segunda opinión, y encontrar respuesta, porque el camino siempre es el médico general que nos va a remitir a donde un especialista. Y ya cuando llegamos a ese especialista, pues como estamos hablando de condiciones que pueden generar discapacidad en la infancia, es decir, hay recursos o tiene que haber recursos para eso, pues muchas personas acceden al servicio de diversas formas, incluso a nivel, por ejemplo, con tutelas o otras cosas que hacen que finalmente pueda acceder, incluso desde que el transporte los llevó hasta la ciudad y los volvió a traer, y fue a terapias y fue donde el médico especialista. Creo que el camino es empoderarse, asesorarse, recibir información de fuentes confiables, pero informarse, y consultar en los primeros niveles para ser direccionado a los niveles especializados. Bueno, Lina, con estos signos de alarma nos decía que la más frecuente o la patología más frecuente es la parálisis cerebral, ¿cierto? ¿Qué le sigue a esa parálisis? O sea, ¿qué otra cosa nos podría indicar que mi niño, por ejemplo, no haga el movimiento de la manito, o que la lateralidad ya esté definida cuando no debería pues estar definida, o la rigidez de las piernitas? Bueno, ¿cuál es, digamos, la importancia de diagnosticar prontamente esto? Y es que, como lo mencioné ahorita, la parálisis cerebral es una de las condiciones que más discapacidad genera en la infancia. Es decir, cuando yo, por ejemplo, soy un bebé chiquito y tengo una parálisis cerebral y no me han identificado, yo voy a empezar a generar un montón de problemas que me van a acompañar toda la vida, que se empiezan a convertir en secuelas permanentes. Por ejemplo, nunca poder llegar a caminar, o no poder llegar a hablar o comunicarme de forma normal, entre comillas, que eso luego va a tener otras consecuencias, como por ejemplo dificultades para ir a un colegio, dificultades para acceder a la educación o al empleo más adelante cuando yo sea un adulto, ¿cierto? Que todas esas secuelas, complicaciones, todo eso se puede mitigar si la atención es temprana. Yo creo que eso es lo más importante, empezar lo más pronto posible, idealmente los primeros días de vida. De hecho, digamos, en los países más avanzados, donde más han podido trabajar de forma óptima con estas condiciones, a lo que apuntan es a empezar pronto. Nació el niño, se identificó, prontamente recibe tratamiento. Atención médica. Atención. Y Lina, otra cosa que me gustaría que tratáramos es acerca de los bebés prematuros, ¿cierto? Ahora muchas instituciones tienen el plan canguro y bueno, tienen un montón de atención integral, pero también hay mamás de poblaciones súper lejanas, ¿cierto? Que tienen sus bebés prematuros, son de un municipio lejano, de una vereda muy lejano, y obviamente no se pueden quedar en ese centro poblacional donde están todos los especialistas del plan canguro, porque es importante que sigan con ese tratamiento estos bebés que nacieron antes de término. Bueno, porque básicamente la prematurez es uno de los elementos que más se asocia, por ejemplo, a tener riesgo neurológico o condiciones como la parálisis cerebral. Están súper asociadas. Entre más prematuro sea el niño, mayor posibilidad tiene de que haya pasado algo con su sistema nervioso, haya tenido alguna lesión cerebral, puede pasar. ¿Por qué? Porque en ese momento ese cuerpito no estaba listo para nacer, no estaba desarrollado totalmente, y ese cerebrito y ese cuerpo tan chiquito pues no estaba preparado para la exigencia que implica llegar a este mundo, ¿cierto? Entonces la prematurez siempre te va a predisponer a tener riesgo neurológico, eso digamos es claro desde el punto de vista científico. Entonces estos programas Madre Canguro me parece que son un éxito en el sentido de que hacen un acompañamiento pues muy idóneo, que los profesionales que están allí son idóneos también, y ojalá que siempre en esos programas Madre Canguro consideren siempre tener un fisioterapeuta idealmente especializado, porque es bien importante también en esta parte. Bueno, ya hablando de esos factores de riesgo, de los bebés pues que nacen antes de término, los bebés canguro, Lina, también pues están los seres humanos que nacen ya con alguna condición o con algún diagnóstico, también porque es importante como la atención temprana y oportuna con ellos, ¿cierto? Porque digamos que las familias, y es muy entendible en medio de la conmoción, ¿cierto? Porque pues digamos que ninguna familia se prepara para ser mamá, papá, ¿cierto? Y pues uno espera que uno va en una dirección, pero resulta que en el camino la dirección toma otro rumbo, y entonces bueno, se cambian los planes, se cambia el destino para donde uno iba, y en medio de esa conmoción como que nos quedamos en ese impacto y de pronto retrasamos esa atención temprana en los niños ya con alguna condición.
Bueno, yo creo que ahí, ¿qué es lo importante? Entender que todo lo que pase con el niño depende de nosotros. Es decir, el niño es un ser tan frágil, tan imposibilitado de tomar una decisión sobre su vida o sobre su salud, que cualquier cosa que nosotros hagamos por él va a tener un impacto sobre su vida, bien sea omitir, por temor, porque estoy en un duelo, porque estoy en una situación emocional difícil, pues tengo que poner como prioridad a ese bebé, ¿cierto? A esa personita que depende de mí, y es entendible que las familias sufren un impacto grande y es difícil llevar ese proceso, pero en medio de su situación, pues poner como prioridad la salud y la vida y la calidad de vida de este chiquito por encima de todo. Creo que eso, y empoderarse, asesorarse, buscar información en las fuentes confiables. No siempre, por ejemplo, en internet vamos a tener información que es confiable, entonces por eso consultar con profesionales es importante, y asesorarnos, y todas las herramientas que tengamos a mano para asesorarnos bien, fundamental. Bueno, Lina, se nos va acabando nuevamente el tiempo, y pues como ya lo habíamos mencionado al inicio de este programa y en el programa en el que nos estuviste acompañando hace algunos días, pues sabemos que eres la coordinadora de la especialización de fisioterapia en neurología de la Universidad María Cano, sí, y que allí están ofertando pues diferentes programas. Háblanos de cuáles son y bueno, quiénes pueden acceder a estos programas. Bueno, la oferta está para todos los fisioterapeutas del país, incluso internacionales si quieren venir a estudiar con nosotros, pero principalmente apuntamos a los fisioterapeutas de la región. Antioquia no tiene ninguna especialización para fisioterapia, entonces muchísima gente que quiere acceder a educación le tocaba, por ejemplo a mí en mi época me tocaba moverme a otras ciudades, ir a Bogotá, ir a otras ciudades para poder especializarme. En este momento pues contamos con la fortuna que hay una oferta dentro de mi región y que va a ser mucho más fácil el acceso, que el gremio se va a ver fortalecido porque vamos a poder desarrollar mucho más los campos de conocimiento, poder brindar, digamos, un impacto mucho mayor a la población, a las comunidades con las que nosotros trabajamos, y por supuesto hacer crecer la profesión, que eso creo que es lo más importante. ¿Y cuáles son esos programas que se están ofertando? Tenemos la especialización de fisioterapia en neurorehabilitación, de la que hago parte yo. Estamos ofertando también la de fisioterapia del deporte y la de fisioterapia cardiopulmonar. Las tres son para el gremio de fisioterapeutas, no importa si es recién egresado o lleva ya un buen tiempo ejerciendo. Y si desean obtener mayor información, pues se pueden comunicar conmigo a mi número de teléfono, que yo ya direcciono todas las inquietudes que tengan y todas las preguntas que tengan. Mi número de teléfono es el 301-207-5597 y pueden entonces contactarse conmigo. Bueno, Lina, ahí les queda el teléfono para que las personas que tengan pues como interés en especializarse acá en el departamento de Antioquia puedan acceder a ellos. Lina, ¿esta formación es presencial, es virtual? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, tenemos un programa que dura 1 año, 2 semestres. La formación es presencial y el énfasis de las clases son los fines de semana y sobre todo en las noches, porque entendemos que la gente trabaja, ¿cierto? Que tiene sus horarios de trabajo y las clases empiezan desde las 6 de la tarde en adelante, o ya un fin de semana de día, por ejemplo un sábado en la mañana y en la tarde. Dura un total de 2 semestres y tiene un gran énfasis práctico también. Vamos a practicar en diferentes clínicas, hospitales de alto nivel, y en general pues así está organizado el programa. Bueno, Lina, definitivamente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. Bienvenidísima a Ser Mamás cuando quieras volver. Bueno, yo encantada de estar aquí, por supuesto, cuando me inviten por acá estaremos. Bueno, familias, a ustedes también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que en YouTube nos encuentran como Cable Plus Televisión. Ahí van a encontrar todos nuestros contenidos, todos nuestros episodios, además el contenido que produce el canal Cable Plus Televisión. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.